Mario Sicora es CEO de Awareness to Action International, eso quiere decir Conciencia en Acción Internacional. Es asesor de líderes en numerosas organizaciones multinacionales. Fue introducido al Eneagrama en 1994 y comenzó a usarlo en su trabajo en 1997. Su enfoque es presentar el Eneagrama de una manera clara y práctica, sin perder la profundidad del sistema. Mario es un expresidente de la Asociación Internacional de Eneagrama y ha enseñado su enfoque del Eneagrama en más de 20 países de los 5 continentes. Autor o coautor de 5 libros, vive en las afueras de Filadelfia con su esposa, 4 hijos y 2 gatos. Lo pueden contactar en www.awareness2action.com. Hola Mario, hello, welcome. Hello Viviana, hello everyone, welcome. Good morning, and I'm so happy to be here. I heard about y escuché de mis gatos cuando hiciste la traducción. Ahí me di cuenta que me tocaba empezar. It's such a nice treat for me to see so many para mí ver estas caras tan familiares en el video. Estaba viéndolo y cuando vi el video de Argentina me hizo como algo dulce, pero a la vez triste porque hace tanto que no voy a conocer. Held a special place for me. My father lived there when he was young, and always thought about it as some of the best years of his life, his time in Buenos Aires. So siempre habló muy bien de su tiempo en Buenos Aires. Así que me encanta estar acá con tantos amigos. Estoy maravillado de cuánta gente que no conozco hasta hoy. Están alrededor, que han estado alrededor del Eneagrama por tanto tiempo y que he tenido la oportunidad de enseñar el Eneagrama en muchos lugares. Y ver también tantas caras nuevas y nuevos es muy para mí. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la filial de Argentina y a todos los que organizaron esto. Y gracias por tenerme hoy con ustedes. The idea for this session is the Enneagram es el Enneagrama en tiempos de transformación. It certainly is. Now, the reality is that the world is always changing. La realidad es que el mundo, la vida está siempre cambiando. Y estamos en uno de esos periodos en los cuales esto se está acelerando dramáticamente. Entonces, quiero compartir pensamientos con ustedes. Y les quiero contar cómo enseño el Enneagrama, cómo voy a tratar de hablar despacio. Tenemos las traducciones, las traductoras, pero voy a tratar de hablar más lento, y si tienen preguntas, no duden en hacérmelas saber. Les pido disculpas por no hablar portugués o español. Entonces voy a compartir mis videos con ustedes. Mati, por favor, hacelo co-host para que pueda compartir la pantalla. Mario. Mati. Co-host. Necesita que lo hagas co-host. Dice ahora que como es co-host tiene el poder, Mario es 8, y esto del poder le encanta, ¿no? Entonces, el Enneagrama en tiempos de cambio. Es de lo que vamos a hablar hoy. Y lo que voy a hacer acá primero es hablar de la historia del Enneagrama como yo la conozco.
he pasado mucho tiempo en esto y creo que si queremos saber hacia dónde vamos, tenemos que entender de dónde venimos. Entonces voy a hablar un poquito de la historia. Les voy a contar lo que yo veo como los 4 mayores desafíos y las mayores oportunidades para el cambio. Voy a cambiar la forma en la que comparto mi pantalla. Entonces, les voy a hablar de la historia del eneagrama un poquito. Y vamos a explorar algunas de las oportunidades que aparecen con esos cambios y transformaciones, y voy a compartir 4 o 5 ideas básicas que tenemos que tener en la mente cuando estamos enseñando el eneagrama hoy en día. Si quieren una copia de mis slides, me pueden mandar un email. El email después se los pasamos y les puedo mandar un PDF. Entonces, la historia del eneagrama. Hay un montón de historias, mucha mitología alrededor de la historia del eneagrama. No vamos a entrar en todas ellas, pero algunas de ellas son medio dudosas. No estoy segura de que todo sea verdad, pero creo que podemos decir así con seguridad que el eneagrama, de la personalidad como lo conocemos, apareció hace relativamente poco, conozco a Picasso. Picasso construyó sus ideas. Creo que la primera vez que el eneagrama de la personalidad fue con Claudio Naranjo, la primera vez que se enseñó, y lo enseñó de una forma muy dramática. Picasso lo enseñó a mucha gente, y muchas personas han tenido sus propias ideas de cómo se enseñaba el eneagrama. Cuando yo primera vez me fue introducido al eneagrama en el 94, era una época muy diferente, y había algunos libros del eneagrama, había algunos pocos profesores, y la información que nos llegaba del programa no estaba muy disponible para las personas normales. Entonces fue una época muy estimulante, porque estaba aprendiendo de algo nuevo, profundo, dramático. Y yo sentí que había cambiado algo, había descubierto algo que había cambiado totalmente mi vida y la de muchas otras personas, y estaba muy entusiasmado con esto. Por años creí que más pronto que tarde, todo el mundo iba a descubrir esto. Y no podía esperar a que el eneagrama se volviera popular. Todas las personas a las que yo les decía eneagrama, me decían, ¿qué? Eso llevó mucho tiempo que se empezara a conocer, pero alrededor de los 90, este comienzo que el eneagrama empezó a distribuirse. La Asociación Internacional de Eneagrama empezó en el 96, más o menos, y estabilizó al eneagrama de alguna forma. Creó afiliadas, y creó conferencias y congresos en los que se podían compartir las enseñanzas. Pero igual era una comunidad muy cerrada, ¿no? Cada vez que iba a la conferencia global, veía mucha gente que se veía como yo, o sea, con pelo blanco y viejos. Había gente como de 40 años, pero más de 50 y 60. Y eso empezó a cambiar cuando
Internet entró en el juego. Internet hizo que explotara esto del eneagrama. Ya entonces podés googlear eneagrama y encontrar cientos y miles de información. Y la mayoría no son muy buenas. Muchas de ellas, hace poco que descubrí TikTok, gracias a mis hijos, inclusive googleé TikTok en eneagrama y está lleno de videos con personas haciendo canciones y haciendo tipos de cosas. El eneagrama y eso, TikTok ya no puede ser controlado, ya está ahí con el público y el que quiera, cualquiera puede decir lo que quiera del eneagrama. Esto tiene una parte buena y tiene una parte no tan buena. Estamos en una era, la era COVID, que nos ha traído un número de cambios y vamos a discutir de aquí a poquito. Esto es un resumen del eneagrama. Y vamos a ver estos cambios demográficos, ¿no? Entonces, yo me veo como el señor del medio. Solía ser el señor de la derecha, ahora soy el del medio, pero nos entra la información de formas diferentes. Yo tengo 4 hijos, 4 varones, pero viendo esta foto, me doy cuenta que mis hijos, a mis hijos incorporan la información de forma diferente de lo que yo lo hago. A mí me gusta sentarme, leer libros, mis hijos les gusta ver videos en el teléfono. Ni siquiera en un iPad o en una computadora, en un teléfono. Tenemos una generación de gente que va a absorber la información de una forma muy diferente a la que la hacemos nosotros. Queremos empezar a compartir el eneagrama con ellos de una manera efectiva, tenemos que entender cómo incorporan ellos la información. Antes de entrar en eso, quiero hablar con ustedes de esta cuestión. ¿Importa el eneagrama? ¿Es el eneagrama algo que valga estudiar y gastar o usar nuestro tiempo? Cada vez que ocurren estos cambios dramáticos, los veo como una oportunidad para reevaluar nuestros compromisos y para repensar las cosas. Yo conocí el eneagrama en el 94 y he trabajado con el eneagrama como un coach y consultor desde el 97. Eso es 24 años. He trabajado con el eneagrama en muchos continentes y países, y más compañías de las que me puedo acordar, y más personas de las que me puedo acordar, pero siempre nos tenemos que preguntar esto, ¿es aún algo útil para las personas? Cuando me pregunto esto, y me doy cuenta que cuando me lo respondo, es algo que todavía quiero, es algo con lo que me quiero comprometer. Y cuando llego a la conclusión, y ahora les voy a contar, empecé a hacerme preguntas de la naturaleza de la realidad cuando tenía 14. Y trataba de entender el universo, Dios, todas estas preguntas que muchos teenagers se harían. Y desde entonces he explorado muchas enseñanzas
Y es siempre algo que me ha fascinado y siempre ha estado en el corazón de mi parte profesional. Y he llegado a la conclusión que hay solo 3 preguntas que importan. La primera es, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy experimentando ahora? ¿Y qué está pasando con las personas a mi alrededor? La segunda pregunta es, ¿qué necesito hacer de aquí en más? Con lo que está pasando ahora, ¿qué tiene que pasar después? Y la tercera, ¿cómo puedo estar equipado para responder la segunda pregunta? Ya cuando sé lo que necesite, lo que hace falta, ¿cómo puedo hacerlo? Para que pueda traer. Entonces, el eneagrama me ayuda a responder estas 3 preguntas. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo próximo que debe pasar? Y cómo puedo lograrlo de una manera eficiente. El eneagrama nos dice qué está pasando ahora, porque nos dice cómo nos dormimos. En el triángulo interno, el triángulo interno representa cómo nos perdemos a nosotros mismos, cómo nos vamos a dormir, cómo caemos en nuestros patrones habituales. Nos dice en el punto 9 que todos podemos irnos a autopilot, a piloto automático y dormir. Parar de prestar atención y estar presentes. En el punto 6, si estamos despiertos, si estamos abiertos, nos despertamos. Pero no es muy intencional, es el shock de lo que está pasando que nos da un golpe. Al principio de la Divina Comedia, Dante dice que bueno, no les puedo decir exactamente lo que dijo, y esta es la experiencia que muchos tenemos. No, nos despertamos, pero estamos muertos de miedo, porque no entendemos nada de lo que está pasando, es el shock. Y después en el punto 3, creamos una historia. Nos contamos a nosotros mismos, esto es lo que pasa, esto es lo que, acá estoy. Pero esas historias que nos contamos a nosotros mismos, no son historias muy buenas y ni siquiera son muy verdaderas, y no son muy auténticas tampoco. Pero nos permiten volver al piloto automático y seguir durmiendo. Entonces estamos en este dilema. Entonces el diagrama nos muestra cómo nos vamos a dormir y la psiquis tiene mecanismos para mantenernos así. Entonces las historias que nos contamos a nosotros mismos, la raíz está en estas 9 estrategias, 9 visiones, que es como que recortan ese cuento que nos contamos y nos mantienen dormidos. Estas estrategias adaptivas son de trato de busco sentirme de alguna forma. Buscan una emoción que sea confortable. Como 8 para mí, la estrategia del 8 sería que busco sentirme poderoso. Entonces ahí todo está bien. El problema es que a veces trato de sentirme poderosos y eso hace que los demás alrededor no sufran. Entonces el eneagrama nos tiene cómo podemos, como aliviar ese sufrimiento. Entonces ahí es cuando nos dice cómo nos podemos despertar. Y entonces acá estamos yendo al revés en el círculo, en el triángulo. Podemos tener la intención de prestar atención, parar, escuchar, sentir. Entonces nos permite tomar control de nuestras historias. Esta historia limitante que tenemos no tiene que ser así. Yo como otro aprendí que cuando tengo la única opción no es ser poderoso, hay otras formas en las que puedo ser poderoso y me dan más libertad.
para crecer y para madurar. Y cada uno de nosotros, no importa qué tipología seamos, puede hacer lo mismo. Y esto me permite tomar diferentes acciones. En vez de repetir siempre lo mismo todo el tiempo, el eneagrama nos permite, nos muestra acciones que nos pueden ayudar a crecer. Entonces el eneagrama vale la pena. Eso puede ser obvio, ustedes no estarían acá si no lo pensaran, pero creo que todos necesitamos parar y pensar en esta pregunta. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué estamos trabajando con el eneagrama? Vamos a hablar de los desafíos que enfrentamos. Y Mario les pide que pongan preguntas en el chat. No los puede leer, pero al final de la sesión podemos ir a algunas de las preguntas. Entonces, el primer desafío es COVID, el segundo es la tecnología, el tercero es la ciencia, y el cuarto son las redes sociales. Entonces, cada uno de estos desafíos también ofrece una oportunidad. Cada vez que hay una crisis, la crisis trae innovación al mundo. Y esta vez no es diferente. Y estos desafíos no son diferentes. Queremos ver estos como oportunidades. El desafío del COVID y la oportunidad del COVID. COVID, como todos sabemos, ha causado un cambio repentino. Yo acostumbraba viajar todo el tiempo, iba todo el tiempo, hablaba del eneagrama, iba, venía, y no he dejado mi pequeño sótano en Filadelfia desde hace 1 año y medio, porque el mundo es un lugar diferente. Una de las cosas que necesitamos recordar es que ni siquiera sabemos cómo se va a ver el mundo cuando esto pase. Ya parece acá en Estados Unidos que está volviendo a la normalidad, pero no del todo. Y si hay una lección que el COVID nos ha enseñado, es que no vemos cuando la cosa va a suceder. No pudimos anticipar nada y no podemos anticipar si va a haber un COVID del 2022, perdón. Entonces, el COVID nos ayuda a recordar que no podemos dar las cosas por sentado. Nos dormimos, como en el eneagrama es lo que nos muestra, que nos dormimos y seguimos haciendo las mismas cosas todo el tiempo. El COVID nos mostró que nos tenemos que despertar y adaptarnos y responder al mundo. El otro mensaje que nos mandó el COVID es que las personas están sufriendo, que las personas están sufriendo, no físico solamente, pero un dolor emocional, un sufrimiento emocional, la soledad. Y el eneagrama puede ayudarnos a aliviar ese dolor, desarrollando un sentido de comunidad y trabajando más efectivamente, o siendo más compasivos y entendiendo más. Cuando nos damos cuenta que estuvimos atrapados con la gente durante semanas. Tenemos 4 hijos y 2 gatos. Es una casa repleta de gente. Y si yo no tuviera el eneagrama cerca, y si no trabajara con el eneagrama, ya me hubiese divorciado y hubiese encerrado a mis hijos en una caja. Pero el eneagrama nos recuerda ser compasivos y darnos cuenta que la gente está atrapado en su cajita, ¿no?
El COVID fue una oportunidad para practicar la compasión. La tecnología. El desafío de la tecnología y la oportunidad. La tecnología hace la vida maravillosa y también difícil. Si vemos esta foto, las personas no solo están mirando a otras personas en un televisor, sino que también están con una tablet en la mano. Y mis 4 hijos andan todo el día con este teléfono en la mano y están todo el tiempo siendo distraídos y hay algo que los empuja. La tecnología nos permite conectarnos, pero a la vez nos separa. Estaba leyendo un artículo de un psicólogo que diseña videogames y estaba hablando de las cosas que están todo el tiempo pensando cuando diseñan los videogames. Y se dan cuenta, una de las cosas es que se dan cuenta que la atención es corta. Y con lo que le quiero decir con esto es que aunque les estoy hablando a ustedes, estoy tentado a ir y mirar Facebook o Instagram. Y estoy segura que muchos de ustedes, si no están mirando ahora Instagram o Facebook, deben estar pensando en hacerlo o leer algún mensaje. Esto es un desafío grande que enfrentamos. Lo segundo que decía esta psicóloga es que la percepción es subjetiva y con eso quiere decir que a pesar de que todos pensamos que somos objetivos, todos creemos que vemos el mundo de la misma forma, no es así. Todas las tradiciones nos muestran que vemos el mundo claramente. Todos estamos golpeados por la ilusión. Cuando vivimos en este mundo de la tecnología, es muy fácil para nosotros empezar a asumir cosas de las personas con las que estamos desconectados. Nuestros vecinos, las personas que trabajan con nosotros. Esto nos hace que empecemos a demonizarnos, nos causa que empecemos a separarnos, demonizarnos, que seamos menos generosos con las personas con las que no estamos de acuerdo. Incluso si es la forma en la que el eneagrama debería ser enseñarse. Yo estoy siempre, me impresiona cómo la gente puede volverse loca cuando no están de acuerdo en una teoría del eneagrama. Sin embargo, hay mucha oportunidad en esto. La última vez que miré teníamos 400 personas conectadas, lo cual es impresionante. No sé cuántos países están representadas, pero sé que tenemos gente de Europa, de Sudamérica, de Norteamérica, y esto no hubiese pasado hace 5 años. Entonces, la tecnología crea oportunidades, si lo usamos inteligentemente. Lo tercero que enseñan estos diseñadores y que nos enseña que la mente perdemos contacto con quien somos, con quien éramos. La memoria es corta y lo malo es que nos quedamos agarrados a eso. Nos olvidamos de quiénes somos. Entonces la tecnología es un desafío para nosotros. Hace todos los errores tenemos una certificación en Awareness to Action y viajábamos por todos los continentes. Ahora nos sentamos en casa y hacemos el training y gente de todo el mundo se conecta.
Y estoy segura que a ustedes les pasa lo mismo en sus países y en sus programas de enseñanza. El otro desafío y oportunidad está relacionado a la ciencia. Vivimos en una época en la que estamos aprendiendo más y más de la psiquis, de cómo trabaja la mente. Entonces, tenemos que estar seguros que a medida que aprendemos más de la forma en que el cerebro trabaja, lo tenemos que incorporar a cómo enseñamos el eneagrama. Muchas de las ideas de cómo el eneagrama se enseña, hay mucho valor en coachear, en enseñar como coaches, pero también tenemos que tener presente que a medida que aprendemos más de la forma en que hemos evolucionado y como leemos, cuanto más aprendemos de cómo trabaja el cerebro, tenemos que ajustar la teoría del eneagrama a esto. Y esto es un gran desafío. Hay un psicólogo, una psicóloga que se llama Michelle Golfen, que se llama, se los vamos a decir después, cómo la mente se expande y se achica según los cambios culturales. En épocas como ahora, es como que empezamos a endurecer las reglas, y de repente las aflojamos a las reglas. Y en la sociedad siempre ha habido batallas de ajustar las reglas o aflojar las reglas, y esto aplica al eneagrama. Hay quienes dirían que el eneagrama puede estar donde yo quiera estar. Estaba hablando con gente hace unos años, gente de Europa del Este que enseñaban el eneagrama, y ellos decían que el eneagrama tenía 10 tipologías, no 9, porque habían descubierto la 10ª personalidad. Y les pregunté, ¿y entonces por qué todavía le llaman el eneagrama si el eneagrama es 9, no 10? Entonces, si van a enseñar el eneagrama, deberían cambiarle el nombre. Yo no les voy a cambiar el modelo, pero tenemos que entender que INEA quiere decir 9 y hay que seguir algunas reglas. Pero también tenemos que tener la flexibilidad de que algunas de las cosas que enseñamos hace años ya no son más actuales. Hay un essay del Dalai Lama de hace unos 10 años que decía nuestra fe en la ciencia, y que lo básico era que él amaba la ciencia, pero que cada vez que le preguntaban si algo de la ciencia contradecía el budismo, y su respuesta fue: tendremos que cambiar el budismo porque no podemos negar la ciencia porque contradiga lo que nosotros queremos creer. Tenemos que cambiar lo que creemos. Creo que todas las personas que enseñan el eneagrama deberían estudiar la evolución biológica y ciencias, y cómo las biases cognitivas, las disonancias cognitivas y todo eso, hay que tomarlas en cuenta para tener nuestro eneatipo. Y si no tomamos en cuenta todo esto, nos quedamos atrapados en el pasado. Hace poco, Claudia Nario y Hugo Kruger escribieron un libro que se los recomiendo, yo, Cecilia, se los recomiendo, que crea una hipótesis de cómo las 9 tipologías están enraizadas en nuestra herencia biológica. Y pude leer el libro antes que fuera publicado, y hice porque ellos están explorando la ciencia.
relacionada, no sé si es verdad o no la hipótesis que ellos crearon, no sé si va a sostenerse con la evidencia, pero están plantando una nueva evidencia. Esta es la forma en la que el eñagrama necesita crecer. Personas que están dispuestas a desafiar ideas y decir nunca lo pensaste desde este lugar. Bueno, las redes. Esto está un poco relacionado. Las redes y la tecnología nos afectan. En el 94 había 10 libros del eñagrama, tal vez un poco más. Pero hoy en día hay cientos, miles de blogs, websites, todo el mundo puede verlo en Twitter, en Instagram. Y vivimos en un mundo donde hay la atención de las personas es corta. ¿Cómo podemos hablar del eñagrama en esta era? Sin perder la sustancia que tiene. ¿Se puede? ¿Es posible hablar del eñagrama de una forma que hable la lengua que las personas hablan hoy en día? Sin perder la sustancia, la profundidad. Hemos estado pensando en hacer algunos videos y tenemos especialistas en redes sociales ayudándonos y nos dicen que en los videos solo pueden ser de 1 minuto. Y mi respuesta fue: 1 minuto, yo no puedo decir nada en 1 minuto. Tengo más para decir que 1 minuto. Las personas van a querer escucharme más de 1 minuto, dijo él. Pero después empecé a darme cuenta que cada vez que yo miro un video, si veo que dura más de 3 minutos, lo paro. Entonces esto es lo que todos hacemos. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo podemos comunicar en esta era de una forma sustancial y profunda. Tal vez no deberíamos tratar, el eñagrama es demasiado profundo, rico, es solo para las personas que están decididas a hacer el trabajo. Pero yo desafío esa asunción, yo desafío esa idea de que no se puedan presentar ideas del eñagrama en un tiempo corto, de una forma que atraiga a la gente. Y aquellos que quieren ir más profundo ya saben que existe y van a ir a buscar la forma de profundizar. Pero si asumimos que solo se puede ir profundo o no ir, bueno, vamos a perder la oportunidad de compartir el eñagrama. Me frustro mucho cuando voy a las redes y veo lo que la gente escribe del eñagrama. Me deprime. Me frustra, porque creo que estas personas están distorsionando esta herramienta increíble, pero me tengo que recordar a mí mismo que esto es como las cosas siempre han sido. Platón decía que no deberíamos escribir, Sócrates lo decía, que no deberíamos escribir ni leer libros porque te hace intelectualmente vago, que tenés que recordar tus ideas y compartirlas. Sócrates perdió ese argumento. Y recuerdo, yo no quiero dejar de comprar libros de verdad, pero tengo que reconocer que hoy los leo en el iPhone o en mi tablet. Como alguien que ha escrito toda su vida, me frustra mucho ver que la gente ya no lee como antes y que quieren que la información les entre visualmente.
Me frustro mucho cuando me pasa eso, pero podría seguir escribiendo y que nadie me lea, o podría comunicarme de la forma en que la gente quiere comunicarse hoy en día. Entonces, cada uno de nosotros como profesores del Eneagrama deberíamos comprometernos a vernos a nosotros mismos como comunicadores y maestros, no de la forma antigua. Entonces tenemos que enfrentar estos desafíos de las redes sociales y adaptarnos. Y yo primero creí, la idea era empezar a dividirlos en grupos para que discutieran este tema, pero no podemos hacerlo porque serían grupos muy grandes. Entonces yo les iba a hacer esta pregunta. Teniendo en cuenta lo que han experimentado durante el COVID, ¿qué beneficios han encontrado en su trabajo con el Eneagrama? ¿Cómo se han adaptado? ¿Se han abierto nuevos horizontes para ustedes? Para mí ha sido esta idea de que puedo conseguir más desde mi oficina, consigo más desde mi oficina que en aviones. Puedo comunicarme con personas de todo el mundo, con videos. Si tienen ideas que quieran compartir, las vamos a compartir en el chat. Y ahora vamos a ver si podemos comentar algo. Vamos a hablar con Mati a ver qué se puede hacer. Bueno, entonces algunas lecciones que yo aprendí y me gustaría compartir con ustedes. 1, tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades y la forma de hacer eso es practicando aceptación y desintificación. No me salió. ¿Cuáles son cuando la gente me pregunta las cualidades esenciales que tiene que tener un líder? Y les digo que es solo una, habilidad para adaptarse. Habilidad para reconocer qué herramientas necesito hoy en estas circunstancias y desarrollarlas, por supuesto. No hay otras cualidades universales que un líder necesite tener. Y es lo que la humanidad necesita también. Entonces, la forma en la que nos podemos adaptar a la nueva realidad es practicando los aceleradores. Y los aceleradores del 1 y el 4 son aceptación y desidentificación. Cuando hablamos de aceptar, no es resignación. No es, hay que sufrir y morir. Eso no es aceptación. Aceptación es estar atento a nuestras reacciones emocionales y dejarlas pasar. Solo ahí podemos lograr el cambio. Yo estaba enojado por el COVID y cómo el COVID había cambiado el mundo. Y la próxima vez que vaya a Buenos Aires voy a tener que pagar yo, no me van a pagar para que vaya. Me podría frustrar por eso y podría estar enojado, pero necesito adaptarme. Necesito... Y con desidentificándome, hay que reconocer estas antiguas ideas de nosotros mismos a las que estábamos agradados, mi identificación. Estaba frustrado que la gente no leyera libros, pero si me mantengo ahí y me tengo que dar cuenta que mis hijos no van a leer los libros que yo escribí. Entonces, la forma de acercarme a ellos va a ser a través del video. Entonces me tengo que desidentificar con esta idea del escritor y verme a mí mismo como un comunicador. Entonces, aceptación y desidentificación. También tenemos que hacernos amigos de la tecnología.
yo la odiaba a la tecnología. Odiaba esto del breakout rooms y de separar a la gente en grupitos. Yo quería estar con la gente, quiero estar con la gente, hablar de cara a cara, pero, de nuevo, tenemos que ajustarnos y adaptarnos y amigarnos con la tecnología. Esta es una de las cosas que creo que es realmente importante y que he tratado de enfatizar por años. Trabajo en organizaciones. Trabajo con gente, el eneagrama con gente que no es del mundo corporativo, pero la gente en las organizaciones tienen poca atención, están ocupados, tienen mucha responsabilidad, necesitan información que les sea útil. Y eso es más crítico hoy en día. Tenemos que parar de tenemos que frenar, tenemos que parar de estar agarrados a la complejidad del eneagrama y empezar a amigarnos, a tener un mindset de simplicidad robusta. Cuando yo estoy leyendo un diario a la mañana, todavía lo compro, pero cuando estoy leyendo los artículos, leo las 2 o 3 primeras, líneas, y en ese resumen que hay ahí arriba, si ese primer párrafo me capta la atención, ahí lo leo. Si no, no. Entonces, cuando estamos enseñando el eneagrama, tenemos que presentarlo de una forma que encapsule las ideas más fundamentales de una forma simple. Para mí, cuando la gente me pregunta qué es el eneagrama, les digo, es un modelo que nos muestra los patrones habituales en los que estamos atrapados y nos muestra cómo podemos salir de esos patrones habituales. Y les digo que esos 9 patrones están enraizados en 9 conductas adaptativas y que nos dicen la manera en la que nos queremos sentir. No, tratan de captar un sentimiento. Yo como 8 quiero sentirme poderoso. Viviana como es 3 quiere sentirse sobresaliente. El 9 en paz. Y entonces empezamos a pensar en formas en que podamos reforzar eso y empezamos a comportarnos en formas que sean consistentes con ese. Las 9 estrategias son simplemente una forma de sentirnos, sentirnos, y entonces nos muestra que podemos reescribir esas nuevas historias. Cuando enseño el eneagrama, no estoy tratando de crear expertos de eneagrama en mis clientes de coaching o las personas con las que trabajo. Estoy tratando de darles información útil que puedan aplicar de muchas formas después que mi trabajo con ellos terminó. Entonces, cuando pensamos en el eneagrama, tenemos que tener en cuenta la tradición, tenemos que entender la complejidad, tenemos que saber las virtudes, las ideas santas, tenemos que saber de las flechas, pero no siempre tenemos que enfatizar eso cuando lo enseñamos desde un principio. Tenemos que enseñarlo de una forma simple que los lleve a que ellos busquen la complejidad y la sofisticación. También tenemos que entender que no tenemos que estar atrapados en las tradiciones. Hay personas que quieren que el eneagrama sea esto y nada más. Nada que pare el crecimiento sobrevive mucho tiempo. Tenemos que ser epistemologistas. Epistemología es el brazo de la filosofía que nos muestra qué es verdadero y qué no. Y en el mundo de las redes sociales está lleno de porquerías
Bullshit, mierda, dijo. Dijo mierda, pero está lleno de pavadas las redes sociales. Y tenemos que entender la diferencia. Entender que hay una diferencia entre nuestras opiniones subjetivas y las verdades objetivas. Tenemos que tener la mente abierta, tenemos que estar listos para desafiar ideas. Si no nos comprometemos con esto, el eneagrama va a morir. Mis últimos pensamientos ahora. Tuve la oportunidad de viajar a lugares muy remotos y recuerdo estar en el desierto de Nevada, 1 hora fuera de Las Vegas, y era un día muy caluroso, y estaba todo muy quieto, no había brisa, no había vegetación en ningún lugar. Y mientras caminaba, encontré unas rocas y vi una pequeña plantita, y me recordó que en las condiciones más duras, la vida encuentra su camino. No importa cómo esté de tremenda la vida, siempre hay oportunidades. El mensaje del eneagrama, que nos puede ayudar a pasar estas épocas, nos recuerda que el problema son nuestras fijaciones, la fijación con el pasado y con nuestra identidad. Y nos recuerda que la oportunidad de crecimiento está en la habilidad de adaptarnos a la realidad de las situaciones. Entonces, incluso en tiempos de grandes transformaciones, el mensaje del eneagrama es el mismo. Como todas las tradiciones han sido. Presta atención. Recordá cómo nos metemos en una cajita y cómo nos frustramos con la realidad. Y cómo podemos tomar control de la forma en que interactuamos con el mundo. Y la forma sería entender nuestra tipología y usarla como para el cambio. Tenemos unos minutos, voy a parar de compartir. Hay muchos comentarios. Mati, ¿cómo vamos a hacer para decírselos a Mariana? Bueno, la pregunta es si hay bueno, cuando hablo de ciencia del eneagrama, hay varias formas de verlo. Una es la idea de tratar de probar el eneagrama. Yo no sé cómo probarlo. Yo no sé cómo la ciencia puede probar el eneagrama y no sé si eso es necesario. Creo que no necesitamos probar que el eneagrama es real, que el eneagrama es verdadero, porque el eneagrama es útil. Probado científicamente o no, es útil. Lo que tenemos que tener cuidado con eso, y en esto la ciencia nos puede ayudar, es que no nos quedemos enganchados con el pensamiento mágico en vez del científico. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que asociamos con el eneagrama no viole lo que sabemos a través de la ciencia. Si alguien puede probar el eneagrama científicamente sería grandioso, pero para mí no es necesario. Gracias por los comentarios. I can hear you. Mario, I can hear you. I don't know if you can hear me. Can you? Okay. Ceci, si abrís Yes. con la tablet, puedes hablar con Mario si abrís tu micrófono. Okay. Mario, can you hear me? I hear you. Yes. Oh, Matthias does magic. He's great. The greatest thing we've found so far. He's gifted, no doubt. So, thank you, Mario. I don't know if hay preguntas, Mati, para que le traduzca.
No, mayormente hay muchos que están pidiendo la traducción la certificación de Mario en español, por lo que veo acá en los comentarios del chat. Mario, there's a lot of people asking about your certification in Spanish. So I will get in charge of that, of writing down in the chat during the day. So I'll do that. Ya le dije a Mario que me voy a ocupar yo de que esté en el chat la certificación de Mario en español, cómo contactarse y demás. Así que en un ratito lo van a tener. ¿Le leemos alguna otra pregunta, Mati? Si me decís alguna. There are a lot of thank you, Mario, everybody thanking you. Any criticisms you don't have to translate. Mario dice que las críticas no las traduzca. There are no. I see a hand up from Alex. The question, do we have Okay, Okay. Alex levantó la mano. Alex, ¿querés preguntar algo? One question, Matías. Go ahead, Alex. Alex. No te escuchamos, Alex. He's muted. There you go. Perdí la conexión. Mati. ¿Estás ahí, Ceci? ¿Vos me ves a mí? Mario. Yes. ¿Estamos? Le damos la palabra a esta persona que comentaron. Ahí está, Alex está para conversar, sí, para preguntar. Dale. Viste que la inmediatez queremos todo how ya. are you? Hello, Alex. How are you? Good? I'm very good. Thank you. Thank you How for are the you? presentation. It was Thank you. really good, really good. I have a question for you. I don't know if maybe I understood in a wrong way, but that's why I want to ask you about this. You said that when we are teaching Enneagram, it is very important to study a little bit of biology. And was it true that? Did I understand well? I think that anyone Yes. who is so anyone who is teaching about human nature should have an understanding of how evolutionary biology works, okay? So we can understand the development of human nature, okay? I particularly like and recommend a book called Behave by Robert Sapolsky, okay? Yo recomiendo un libro que se llama Behave de Robert Sapolsky. All right. And I see that Gary has a question. I know we're about out of time, but I like Gary and I remember him from the past. So, Gary. Go ahead, Gary. What's your question? Okay, lo traduzco a Gary, okay? Hola, muchas gracias. Gary, Mario, can you hear me? Mario, can you hear the translation? Mario? Do you have a question, Gary? Gary, go ahead, Gary. Ok, gracias. Un placer estar con ustedes. It's a pleasure for me to be with you. Mario, es un honor escucharte. Mario, I'm honored to listen to you. Tuve el gusto de formarme en tu modelo en Chile con María José Munita. I took your certification with María José in Chile. Mi pregunta iría My question is, ¿de qué manera, desde el enfoque in which way, from awareness to action, el concepto antiguo de los tres centros del enagrama, el centro intelecto, el centro corazón, how does the awareness to action see the three centers? ¿Cuál es su manera de entenderlo? Which is your way of understanding it? How do you understand the three centers? I can't hear you. Yes. How can I do for him to hear me, Mati? ¿Cómo me va a escuchar? I don't hear you, Ceci. What can we do? I'll write it, Mario. The joys of technology. Mario, listen to me. You're muted, estás muteada, Ceci.
question, in short, Mario, was how the awareness to action. No. Okay. Listen to it here. Sorry. How can we do it, Matias? So, Mario, it was a good question. I'll respond to Marcelo. Marcello, Okay. please. Okay. I see your question there. Marcelo hizo una pregunta. Marcello is Que around these la gran biases. área de Mario son los tres instintos. I think that is an Yo area creo where que es un much área of de los tres las tres variantes instintivas, it's getting y ahí no está, esas tres áreas, las variantes instintivas no están basadas en lo científico, y para mí es un área que está muy inexplorada. But for me, Eso es lo principal para mí. Pero para mí también es importante entender que cuando tratamos de traer otras ideas al eñagrama, a la enseñanza del eñagrama, tenemos que estar seguros que son consistentes con la ciencia. Escucho mucho a la gente hablar del cerebro triuno. No es una idea muy científica. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que decimos de la ciencia. Entonces, para mí esas son las áreas clave. Kitty, ¿se pueden callar un cachito? Okay, I'm here. I can hear you. Okay. So, Can you? Wow. Alex's question was, if I can still remember it, it's too many things. Gary, Gary, it was Gary's. Okay, I mixed them up. Gary's question was how the ATA, how the awareness to action relates, or how does the awareness to action see the three centers of intelligence? Bueno, ese sería otro webinar entero, pero lo voy a decir en cortito. Para mí es importante entender que tenemos una función cognitiva del corazón y del behavioral, de la conducta. Antes hablé de la estrategia del eñagrama, es sentir, pensar y hacer. Tenemos que tener cuidado, sin embargo, de asumir que algunas tipologías son de la cabeza, que otras son de las entrañas y otras del corazón. ¿Está ok? Como una idea simple. Pero esto nos puede empezar a formar estereotipos, nos puede hacer formar estereotipos que por ejemplo, que los 5 no pueden tomar acción, que los 8 no piensan. Una vez alguien se me acercó y me dijo, ya sé que vos no lees porque sos un 8. Claro. Y me empezó a hablar del libro que yo mismo había escrito. Chicos. Entonces, tenemos estos estereotipos de los que con los que tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, cuando trabajamos con los centros, no agrupamos tipologías en los centros. Porque no creo que eso se sostenga con mucho escrutiniamiento, si la palabra existe, perdón. Escrutinio, ahí está. Es importante saber la teoría, pero no la enseñamos en nuestro trabajo. Bueno, Ceci. ¿Me escuchás? Yes. Sí, perfecto. Genial. Bueno, ya estamos en tiempo. Nos quedaríamos escuchando a Mario
mucho más. Maria pero- says we would stay listening to you for hours and hours, but we are running out of time. So, Así que agradecerle a Mario we en thank nombre you de toda la comunidad latina. on behalf of all the Latin community. Y bueno, y en nombre de nosotros personalmente por And haber also, aceptado estar acá. On behalf of the IEA Argentina for having accepted so graciously and quickly to be here. Sí. Okay. Okay. Ok, thank you, Mario. Lo que Mario dijo es que pueden contactarlo por su email para tener los slides y ya les vamos a poner en el chat la información de sus cursos. Thank you, Bueno. Mario. See you soon.